Bondadoso Padre Celestial, gracias, Señor, por las cosas maravillosas que has puesto en nuestra vida. El solo hecho, Señor, de saber que aún estamos con vida, Señor, al menos esta vida natural, sabiendo que día tras día, Señor, personas que fallecen, vidas que terminan, Señor, todo de acuerdo a tu plan. Y en medio de todas las situaciones, tú permites que estemos de pie en esta hora, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por cosas tan sencillas como el alimento, el techo, la vestimenta, Señor. Cosas sencillas que si no fuera por tu amor, no tendríamos, Señor. Padre Celestial, en esta hora queremos pedirte que nos perdones, Señor. Nos ponemos delante de ti y reconocemos, Señor, que como seres humanos no hay mucho que podamos hacer por nosotros mismos, Señor. Pero Padre, tú diste un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, al cual, Señor, el creyente puede acudir en tiempo de necesidad, en tiempo de angustia y aún en tiempo de alegría. También, Señor, tú te regocijas con nosotros. Por eso, Señor, queremos pedirte, perdona nuestras fallas, nuestros errores y ayúdanos, Señor, a acceder a través de la sangre derramada en la cruz a ese lugar santísimo donde podemos hablar contigo tranquilamente, Señor. Padre, han sido manos levantadas alrededor de esta audiencia y solamente tú, Señor, el infinito, el eterno, el todopoderoso, conoce qué hay detrás de cada mano levantada, Señor. Yo ruego especialmente, Señor, por cada persona que ha levantado su mano con fe, creyendo que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que eres capaz de responder, para que seas dando tú a cada uno de acuerdo a tu plan perfecto, de acuerdo a tus múltiples misericordias, Señor. Y que así como en ese momento levantamos nuestras manos en actitud de necesidad, que podamos levantarlas nuevamente, Señor, dándote gracias por tu respuesta. Señor Jesucristo, en una mañana como esta, Señor, tú te levantaste, mostraste, Señor, que ni siquiera la muerte o el sepulcro podían retenerte, Señor. Y mostraste que tu poder resurrectivo era algo real, que el mismo que había dicho yo pongo mi vida era poderoso para volverla a tomar. Creyendo esto, Señor, nos presentamos para ti en esta mañana, rogando, ven tu Padre y alimentanos con alimento espiritual, pan de vida, el cual solamente está en tu palabra y solo puede venir por voluntad tuya, Señor. Rogamos, Padre, que nos bendigas a través de tu Biblia. Yo me presento delante de ti, rogando, Señor, hazme a un lado, ven tu parte el pan para nosotros, Señor, porque tú dijiste en tu palabra que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, y solamente hay una manera de que haya justicia, justificación, y eso es a través tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre, fortalécenos, nos presentamos para tu servicio en esta hora, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, quisiera invitarles a dos escrituras. Una se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, el verso 1, y luego estaremos leyendo el verso 11. Eclesiastés, capítulo 3, el verso 1. Y después iremos a Hebreos, el capítulo 13. Que sea esta la oportunidad para agradecer al Señor Jesucristo y al ministerio local en cabeza de nuestro pastor, el hermano Fabio, que ha tenido la deferencia conmigo para estar en este lugar de tan grande responsabilidad. Porque es una gran responsabilidad, hermanos, porque sabemos que estamos hablando para la novia del Señor Jesucristo. Eclesiastés, capítulo 3, verso 1.
¿Lo tenemos, amados hermanos? Bien, dice así la bendita y eterna palabra del Señor. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ahora vamos al verso 11, hablando del Señor. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahora pasamos a Hebreos en el Nuevo Testamento. Solamente dos escrituras. Hebreos capítulo 13. La escritura que el hermano Branham dijo debería ser escrita en letras doradas. Hebreos capítulo 13, verso 8. Dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esa escritura nos identifica, hermanos. Que el Señor Jesucristo añada las más ricas bendiciones a su palabra. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Solamente para tocar algunos puntos sobresalientes. En la última oportunidad que estuvimos en este lugar, estuvimos hablando acerca de vida y de cómo había algo más importante que la vida, esta vida natural que tenemos, y era la misericordia del Señor, porque la misericordia de Dios nos va a producir vida eterna. Entonces usted y yo sabemos que este cuerpo de carne es la manera permisiva que Dios dio, un cuerpo de carne prestado por el vínculo matrimonial por papá y mamá. Pero la misericordia del Señor va a traernos a nosotros a vida eterna. Ahora, en el día de hoy queremos hablar acerca de otra palabra para tratar de continuar de esta manera. Y si tuviera nuestro tema un título, pudiera ser tiempo. Hoy vamos a hablar acerca de tiempo. Es lo que vamos a hablar acerca de hoy. Y para las personas que lo están escribiendo, vamos a estar tocando algunos apartados del mensaje Perfección, traído por el hermano Branham el 10 de junio de 1956. Ahora, acabamos de leer en la escritura, en Eclesiastés 3:1, dice el Señor que todo tiene su tiempo debajo del sol. Absolutamente todas las cosas. Y leíamos en Eclesiastés 3:11 como decía el Señor, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando usted va al diccionario o va a la física y mira qué significa la palabra tiempo, ellos lo definen como la sucesión de acontecimientos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se despierta, se levanta, se baña, se viste, se desayuna, allá hay una progresión de tiempo. Sería de esa manera. Pero dice el Señor, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Porque como nosotros somos seres finitos, es decir, seres de tiempo, no podemos comprender la grandeza que tiene el plan de Dios. Ahora, fíjese en esto. Dios, siendo infinito,
quien no puede mentir, no puede hablar algo contrario a su palabra, que conoce o que sabe todas las cosas de manera tan perfecta como las conocía en el principio, las conoce en el final. De manera tan perfecta como Él era en el principio, Él conoce las cosas al final. Dice, usted nunca podrá encontrarle una esquina a un círculo perfecto. Entonces esa es la manera como el Señor nos ilustra la eternidad. Un círculo perfecto y usted no le puede conseguir esquinas. Dice, usted podría moverse a través de las edades y la eternidad y nunca encontraría un fin para eso. Ese es el modo en que Dios es. Así que Dios, el cual siempre es, Él era infinito, perfecto para comenzar. Él siempre permanece el mismo. Él nunca puede cambiar. Él es perfectamente el mismo. Entonces usted y yo nos damos cuenta que el ser humano tiene la posibilidad de aprender cosas. Posible el niño solo sabe sumar, pasado el tiempo sabrá restar. Quizás al año siguiente le enseñarán a multiplicar o a dividir y habrá un avance. Usted posible hoy maneja su hogar de cierta manera, pero usted tiene la posibilidad de aprender cómo manejarlo mejor. Eso puede suceder en un negocio también. Usted comienza con un negocio y lo maneja de cierta manera y después tiene una idea mejor de cómo manejarla. Pero hay uno que no puede aprender más y ese es Dios. Dios no puede aprender más porque Él ya conoce todas las cosas. Ahora, ¿qué rompió ese círculo, esa gran cadena de perfección? Porque la eternidad, siendo un círculo, pues no tenía esquina. Entonces, ¿cómo ahora estamos en esta situación? Dice el Señor, dice el hermano Branham, esta gran cadena de perfección fue rota por el tiempo-espacio. Y el tiempo vino por causa del pecado. Dice, hagámonos un ejemplo de esto. Veamos un círculo perfecto que está girando por siempre y para siempre. Y entonces, en un momento, cae el pecado y le hace una pequeña fractura, un bache, un anillo, y en el anillo resulta que tiene una pequeña rajadura, un bache, una brechita, un golpecito. Ese golpecito es tiempo. Así que la historia de la humanidad pues realmente es una cosa muy pequeñita a los ojos del Señor. De cómo el ser humano se multiplicó, hizo grandes ciudades, creó la ciencia, descubrió las ciencias, generó tantas y tantos monumentos que al sol de hoy ni siquiera existen. Ha escrito tantos libros, ha descubierto tanta filosofía, tanta ciencia, y solamente es un pequeño bache en el círculo que es la eternidad. Entonces nos damos cuenta que el pecado fue lo que cayó y puso ese pequeño bache en ese círculo perfecto. Ahora, el Señor, como sabe todas las cosas, por supuesto que Él sabía que ese bache en el camino iba a venir. Ahora, cuando vino el pecado, pues eso no hizo que Dios dejara de ser Dios. Eso no hizo que la eternidad parara, sino que entonces usted y yo dejamos de estar en eternidad y entramos a tiempo. Entonces por eso nacimos, lloramos, nos cambian los pañales, crecemos, caminamos, nos caemos, crecemos un poco más, la bicicleta, el colegio, la adolescencia, las amistades, el amor, el matrimonio, los hijos, la vejez, las canas, las arrugas, y paro de contar. Porque ese es el camino, seres de tiempo. Pero ¿qué es el tiempo en sí, amados hermanos? Piense por un momento en esto.
Hay algunas clases de árboles que están fechadas que tienen 4.800 y hasta 5.000 años de vida. Árboles que ya han pasado miles de años. Animales que viven 500 años, 280 años, que comparados con nosotros el ser humano pues tiene una vida bastante larga. Pero ahora si usted y yo nos comparamos por ejemplo con animales más pequeños, pues mire nada más un perrito, un cachorro, 15 años y terminó. Ahora piense en una abeja o en una mosca, 3 semanas, una semana. El tiempo es algo tan relativo, amados hermanos. Y posible nosotros, porque podemos ver el paso de las estaciones o el paso de los años y lo medimos, no nos damos cuenta que en el principio no era así y que el ser humano no estaba llamado a estas situaciones. El ser humano estaba llamado a vivir eternamente en armonía con Dios. Pero usted y yo sabemos que si Dios conoce las cosas, pues esto no se le había escapado a Él. Así que dice el Señor, Dios tuvo que hacerlo porque Satanás lo causó. Y eso llevó a un espacio de tiempo para la prueba y la perfección y para la purga del perdido. Eso, Dios, por su soberana gracia, puede algún día arreglar ese pequeño bache de regreso a un círculo perfecto. Y luego la eternidad sigue su curso. Entonces usted va en un camino, en una carretera que está perfectamente pavimentada, y resulta que la carretera tiene 10 kilómetros y en el kilómetro 5 hay un pequeño bache. Usted va muy bien y de pronto tiene que parar un poco y atraviesa el bache con cuidado. Pero usted sabe que algún día ese bache ya no va a estar y que esa carretera pues es circular. Llegará el día en que no tendremos que recordar todas estas situaciones. Como dice el Señor, enjugará toda lágrima. Ya no tendremos que despedirnos de nuestros seres queridos que parten. Ya no tendremos que despedirnos al terminar el servicio, sino que estaremos siempre con Él. Ahora, dice el Señor, tiempo. El Señor Jesucristo estaba de eternidad a eternidad, pero Él dio un paso al tiempo-espacio y fue hecho carne. Y vino a través de eso para hacer santificación, para poner su cuota de sangre a través de ese lugar, para redimirlos y conectarnos de regreso con Dios otra vez. Volvamos al ejemplo del anillo, ese anillo perfecto que es la eternidad, y tiene ese pequeño bache, y ese bache lo causó la caída del pecado. ¿Y cómo arreglar eso? No pudiera haber otro material que pudiera arreglarlo sino sangre, porque Génesis decía que el día que ese árbol comas, ese día morirás. Así que el pago del pecado era muerte, y no había ninguna otra manera de subsanar, de resanar, de arreglar ese círculo sino con sangre. Y no podía ser cualquier tipo de sangre, tenía que ser sangre de Dios, de uno que fuera perfecto. Es la razón por la cual ninguno de nosotros pudiera ayudar al otro en algo, sino que estamos confiando en Él. Ahora, dice el Señor que cuando el Señor habló de las personas que estaríamos aquí en este espacio de tiempo, la Biblia lo predijo, que habrían 3 clases de personas, que habrían unas personas que serían frías, formales e indiferentes, porque pienso que el Espíritu Santo lo habló en alguna ocasión. Es tan terrible el estado de indiferencia en que está el mundo hoy, donde a las personas realmente no les importa nada. Y como dijo el hermano Abraham, se ha perdido la decencia. La decencia en las personas va mermando. Usted lo ve en los mismos, en el cambio de actitud de las personas. Cómo cada vez la gente le interesa menos la condición del otro.
Pero eso no debería pasar aquí, porque nosotros somos de una clase diferente. Entonces, ahí entre el frío, el formal, el indiferente, el que puede ver morir a cualquier persona a su lado y no le interesa, hay otro que es el fanático, el que brinca, el que salta, el que trata de hacer las cosas por sí mismo. Y en la mitad, pues, la real, verdadera iglesia. Y ahí tiene usted las tres clases de personas. Y a veces hay tanto fanatismo que las personas tienden a creer que es lo único que hay. Y cuando alguna persona le dice, bueno, ¿pero usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Entonces la gente ya tiene una idea. Ah, no, este es de los que dicen que lo del dinero, que la prosperidad. Ah, este debe ser de esas iglesias donde oran por las personas y se desmayan. Ah, este debe ser de los que hacen escándalo allá en su iglesia. Aleluya, gloria a Dios, y se tira al piso y da vueltas. No. Entonces ya sé cómo es, entonces yo me hago a un lado. Entonces las personas piensan que fanatismo es la única manera de mostrar cristianismo. Pero usted y yo sabemos que el Espíritu Santo es supremo control. Claro que genera emociones, porque si usted no se emociona con esta palabra, pues usted está muerto. Un muerto nunca se va a emocionar. O sea, por ponerles un ejemplo, cuando juega el equipo de Colombia y hace gol, yo le aseguro que los del cementerio central no se emocionan, no dicen gol, qué alegría, no, muertos. Claro que produce una sensación. Ahora, cuando esta palabra me dice a mí que el Señor me escogió desde antes de la fundación del mundo, cuando esta palabra me dice que si yo me enfermo, Él me sana, cuando esta palabra me dice que si yo tengo problemas, Él me los soluciona, hermano, eso tiene que traer cierta clase de sensación, una emoción a nuestras vidas. Ahora, hay una manera fácil de mantener las cosas de manera correcta, de la manera espiritual. Dice el hermano Branham así: ahora, si queremos mantenernos espirituales, leamos la palabra. Y cualquier cosa que se levante fuera o contrario a la palabra, a esta palabra, entonces hagámosla a un lado. Resulta tan sencillo, resulta tan simple, porque usted sabe, la gente siempre está pendiente de lo que puede hacer por ella misma. Siempre es así. Siempre, como en algún momento lo decíamos, los sacrificios que hacen las personas es tratando de alcanzar algo por sus propios medios. Una persona que dice, ay Dios mío, si tú me ayudas, yo le voy a llevar un mercadito a los pobres. Nada en contra de eso, muy bien. Y pienso que una de las labores como uno de cristiano es desplegar eso. Pero nosotros no lo hacemos para alcanzar. Lo hacemos más bien porque como el Señor está en nosotros, entonces nosotros lo desplegamos sin esperar que eso nos haga mejores cristianos, mejores personas, o haga que el Señor nos conceda un favor. ¿Qué es lo que nos salva? Nosotros somos salvos por gracia. ¿Y qué es gracia? Es ese amor que nos extendió el Señor Jesucristo sin esperar nada a cambio. Dios no esperaba nada a cambio de aquellos a quienes Él escogió, porque eso es gracia. Muchas veces el ser humano pues busca personas y saluda y es muy amable y en algún momento pide un favor. Dios no estaba esperando que nosotros le hiciéramos favores. Dios no estaba esperando que nosotros le diéramos algo a cambio. Dios nos salvó y eso lo concluyó todo. Entonces es tremendo. Dice el hermano Branham, hay un dicho antiguo que utiliza mucho la gente que dice, no, pero es que en la Biblia está escrito, ayúdate que yo te ayudaré. Creo que nosotros como cristianos hemos escuchado muchísimo eso.
Y sigue siendo el ser humano tratando de hacer algo por sí mismo. No, eso hágale, que en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Dice el hermano Branham, ese dicho deshonra a Dios. Lo deshonra. Porque mientras nosotros podamos ayudarnos, pues el Señor se queda quieto y dice, pues ya que puede, pues ayúdese. Vamos a ir a una escritura, amados hermanos. Segunda de Crónicas 32. Para que toquemos algo que sí está en la Biblia. No ese famoso ayúdate que yo te ayudaré, sino algo que sí está en la Biblia. Segunda de Crónicas 32. Entonces usted puede ver en un momento difícil para el pueblo de Israel, porque venía un emperador, un rey llamado Sennacherib, y era rey de Asiria, y él venía a invadir a Judá. Y usted sabe que en una invasión, hermano, eso es sin respetar, eso es dispárele a lo que se mueva, mate, arrase, quémele las casas. Pienso que era un momento difícil. Y en ese momento pues la gente no dijo, no, venga, pues ayudémonos, que Dios nos ayuda. No, yo quiero que usted preste atención a lo que dice el Señor ahí en el capítulo 7. Segunda de Crónicas 32, 7. Dice el Señor, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Ahora mire lo que dice el 8. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Sí que usted no tiene que pelear? Dios pelea por nosotros. Y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Así que nos damos cuenta que el Señor, eso es como en salvamento, amados hermanos. No sé, yo creo que esto ya algunos lo conocen. Cuando una persona la entrenan para que sea salvavidas, le dicen, usted cuando ve a una persona en el agua y la ve así chapoteando y lanzando patadas y puños, todavía no se arrime, porque seguro que si usted le arrima, se ahogan ambos. Déjenlo que pelee, déjenlo que se agote, déjenlo que patalee hasta que no. Y cuando ya la persona ya comienza a ahogarse, cuando ya se suelta, entonces, ay, sí le podemos ayudar. Entonces van y lo recogen. Esos son los de los salvavidas. Ahora, el Señor posiblemente a usted y a mí nos dejará chapatear un poquito y dar patadas un rato con alguna situación. Y cuando usted y yo decimos, ay Dios mío, definitivamente ya no puedo más, Señor, entonces el Señor dice, bueno, ahora sí le puedo ayudar. ¿Para qué hace el Señor eso? Pues fácil, para que usted y yo podamos confiar en Él. No en lo que podría solucionarme el hermano o la hermana o mi familia o fulano de tal, sino en lo que Él pueda solucionar. Es hermoso el Señor. Ahora, usted se da cuenta de una cosa muy importante. Dice el Señor, cuán hermoso esto. Dios pudo prever, vio antes de ese pequeño bache. Y si Él es infinito y no puede hacer nada más, simplemente cumplir su palabra. Quiero que esto no se vaya de sus mentes. Dice, mire, Dios no puede mentir, Dios es infinito. Y digo esto también por las personas que no pueden enfocarse en sanidad divina. Si Dios lo prometió, Dios tiene cuidado de sus promesas. Ustedes y yo sabemos que, bueno, si Dios nos ayuda, nos vemos mañana a las 7 y estamos llegando como a las 7:30, a las 8, o posiblemente a veces ni llegamos porque nos suceden cosas. Pero hay uno que dice, con el tiempo una virgen concebirá, hermano.
puntualito. A su día y a su hora bajó el mensajero, habló con María y estuvo cumplido. Porque el mismo que hace las promesas es fiel para cumplirlas. Ahora, dice el Señor, ahora fíjese, antes de que Él pusiera esta palabra, esta impresa, esta era la mente de Dios. Esa es la razón por la cual el Señor pudo ponerla en forma escrita, porque antes eran sus pensamientos. Entonces, estos son los pensamientos de Dios, pues solamente era llamar a sus siervos los profetas y que ellos lo transcribieran. Porque el profeta nunca habla de sí mismo, de lo que a él se le ocurre. Él solamente escribe lo que Dios le dicta. Eso hizo Moisés, eso hizo Isaías, Jeremías. Escribieron lo que Dios les dictaba. ¿Y cómo podía dictarlo Dios? Fácil, porque esta Santa Biblia eran los pensamientos de Dios. Así que en esos pensamientos usted se da cuenta que todo ya estaba escrito. Estaba escrito el paso en el Mar Rojo. Y cuando llegó el momento, entonces Moisés lo vivió. Ya estaba escrito en esta Biblia cómo Daniel estaría metido en el foso de los leones. Y cuando llegó el momento fue expresado. Bueno, nosotros no sabemos muchas cosas. Nuestra mente, como ya les dije, es muy pequeña. Pero el Señor ya sabe cómo termina la historia. Usted y yo estamos aquí como representando una obra, dijo el Señor. Ahora usted se fija que si esta era la mente de Dios, cuando estaba ya en el principio en sus pensamientos, pues entre todo lo que está escrito aquí, estaba dicho que un cordero sería inmolado, que llegado el tiempo sería acusado, que sería el justo por los injustos. Así que usted se da cuenta que hace 2000 años no fue que el Señor fue crucificado. Hace 2000 años no fue que el Señor fue colgado en la cruz del madero, porque era solamente la manifestación física de algo que ya estaba planeado, que ya estaba pensado mucho antes. O sea que el Señor no dio para sacrificio a Jesús, al unigénito, hace 2000 años. Lo dio desde antes de la fundación del mundo para usted y para mí. Es algo tan profundo, amados hermanos. Porque mire, cuando uno tiene niños pequeños, uno desea lo mejor. ¿Qué más quisiera uno que sus hijos llegaran a ser adultos? Unos cristianos reales. Y verlos muy bien. Y que uno, como adulto o como papá, que uno se fuera primero. Eso es lo que uno esperaría. Pero el Señor ya tiene, ¿cómo decirlo? El libreto de todos. Entonces Él tiene a un niño y dice, bueno, este niño el libreto va hasta los 5 años. Y ahí termina la historia. O este va hasta los 15, o este va hasta los 20 años. O este libreto de esta hermana va hasta los 85 años. Y todos tenemos nuestro libretico ahí. Pero usted sabe qué es tener uno el libreto de decir, bueno, este es mi hijo. Y el libreto dice que nacerá pobre entre los pobres, siendo que yo soy dueño de todas las cosas. Él nacerá para ser odiado por sus semejantes. Este libreto va hasta los 33 años. Y cuando llegue el año 33 de su vida, va a tener la muerte más horrorosa que pueda haber. La muerte más humillante. Así quedó escrito el libreto, y ese es mi propio hijo. Y ese era el libreto que tenía el Señor para Jesús de Nazaret. ¿Y por qué lo escribió así? Fácil, porque Él dijo, porque en el año 2013 habrá una escuela dominical y mi novia estará sentada en las sillas, entonces yo tengo que salvarla y para eso antes tengo que manifestar un sacrificio. Hermano, es algo tan tremendo, porque Dios no se toma las cosas al azar. Dios prepara las cosas de manera perfecta para que llegado el tiempo se cumplan de manera adecuada para su beneficio y el mío.
Me gusta como lo dice el Señor. Escucha esto, amado hermano, y con este fragmento, con este extracto le termino. Dice: cuando Dios miró hacia abajo y vio que la única cosa que podría salvar a los perdidos, Él dijo, yo no sé si estas sean las palabras, pero tuvo que haber sido algo como esto: el hombre no se puede salvar porque él va a pecar. Pero yo miro hacia abajo a través de las edades y veo así a decenas de miles de corazones honestos que querrán venir a la Biblia. Veo miles de personas que querrán ser salvas y que no quieren ir a la horrible destrucción que tengo que hacerles al demonio y a los ángeles, porque ellos van a su castigo eterno. Pero ¿qué hago con estas personas honestas que veo? Porque Dios lo vio todo. El preconocimiento de Dios lo vio todo. O sea que Él vio este culto. Dice: ¿Y qué hago con la gente honesta? Y habrá un hombre llamado Esaú y va a nacer. Y habrá otro que se llama Jacob, van a nacer. Y Jacob no será muy bueno para comenzar, pero en su corazón él amará las cosas de Dios. Entonces escojo a Jacob. Ahora déjeme decirle algo: eso no se queda en Jacob y en Esaú. Eso tiene que hablar, eso tiene que ver con usted y conmigo en esta mañana. Dios dijo: bueno, en algún lugar habrá un corazón fiel y sincero que quiere acercarse a un mensaje. Bueno, me toca mandar un mensajero, me toca preparar un mensaje, enviarlo con él, que cruce el océano, que llegue hasta cierta parte y que ahí se cruce en la vida de usted. Dijo: bueno, pues, y nos miró a usted y a mí y nos encontró igualitos que Jacob, no muy buenos para comenzar. Sin embargo, había algo en el corazón que nos llamaba hacia las cosas de Dios. Así que Dios dijo: está bien, lo escojo a usted. ¿No estamos alegres por eso, hermano? Estemos en pie en esta hora y démosle gracias al Señor. Bendito sea el Señor. No solamente Dios vio a Cristo inmolado en la cruz antes de la fundación del mundo, Él ya sabía que eso iba a alcanzar su salvación en esta mañana, porque Dios tiene esa puerta abierta para todo ser humano. Él desde antes de la fundación del mundo sabe quién le va a creer y quién no, quién se va a tomar este evangelio de forma ligera y quién lo va a tomar con todo su corazón. Pero yo quiero decirle que en esta mañana el Señor tiene esa mano dispuesta, tendida hacia usted, para que agarremos de su misericordia y digamosle: Señor, tú me puedes sacar de este tiempo y meterme a eternidad. Oremos al Señor en esta hora. Bondadoso Padre Celestial, al pensar, Señor, en tu obra maravillosa, como Padre Celestial cuidaste cada cosa, Señor, cada cosa en nuestra vida, Señor. Moviste tantas situaciones, sometiste a tus profetas a través de la edad a tantas cosas, Señor, para que nosotros tuviéramos un testimonio real en tu Santa Biblia, Señor. Porque leer la historia de David, la historia de Moisés, hoy posible puede ser fácil, pero haber estado en los zapatos de David cuando era escupido y le arrojaban piedras por el camino, haber estado en los zapatos de Moisés cuando tuvo que huir por matar al egipcio, Señor, eso hubiera sido muy diferente. Y sin embargo, Señor, tú permitiste que ellos pasaran en su vida a través de esas situaciones para que nosotros pudiéramos leer acerca de su vida hoy en día, Señor. Señor, ¿y qué podremos dejarle nosotros a los que vienen detrás? Oh Señor Jesucristo, ayúdanos, Padre. Multitud de errores y fallas tenemos, Señor, de los cuales queremos pedirte que nos perdones, pero ayúdanos y fortalécenos, Señor, para que realmente, Padre, por tu gracia y por tu amor podamos caminar de la manera que tú quieres que caminemos, Señor. Nuestra gran responsabilidad, Señor,
Porque, Padre, los héroes de la Biblia, los santos del pasado, no podrán ser perfeccionados sin nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a que se nos despierte esa necesidad de vivir tu palabra, de ponernos en línea con la Biblia, Señor, de rendir todo lo que somos, Señor. Mientras tratemos de hacerlo por nosotros mismos, no funcionará, pero si tú vienes, Señor, y haces un cambio real en nuestras vidas, Señor, entonces ya no seremos nosotros tratando de ayudarnos, sino más bien serás tú ayudándonos y peleando por nosotros. Señor Jesucristo, bendito seas, Señor, por tu palabra que es la verdad. Prepáranos, Padre Celestial, para ese gran día, cuando tú vengas, Señor, y hagas que tu novia entre a la gran autopista de la eternidad y salgamos contigo a la gloria, Señor. Concédelo, Padre. Bendícenos y ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga.